Disculpas que el miércoles pasado, por circunstancias pues, que se da así, ¿no? La congregación a la que yo pertenezco se dedica a cuidar ancianos y tuvimos un incidente con uno de ellos y tuve que apoyar en la parte de los hermanos. Bien, dicho esto, vamos a continuar con el tema que teníamos, ese itinerario de Belén al Calvario, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el inicio de lo que se llama la vida pública de Jesús. Aunque ahí tradicionalmente se consideran 3 o 4 periodos para esta parte de su vida, ¿no? Es decir, recuerdan que habíamos dejado a Jesús después cuando se pierde en el templo, porque estaba hablando con los doctores de la ley, pasa un periodo que habíamos dicho que es un periodo de silencio de aproximadamente 18 años. Bueno, pues ese periodo de silencio se ha roto. El texto de los evangelistas dice que tenía aproximadamente 30 años. No es una edad exacta. Algunos autores tratan de verlo de los 30 años por la costumbre del levirato, ¿no? Los levitas que comenzaban el ejercicio de su ministerio sobre esa edad, pero no tenemos un dato en concreto. Lo único que sí sabemos es que coinciden que tenía unos 30 años. Y aparece ese primer acto que da inicio a este periodo, que es el bautismo de Jesús en el Jordán. Claro, todos tenemos asociados el bautismo con el perdón de los pecados. Y aquí tendríamos que decir, pues, ¿para qué se bautiza Jesús si Jesús no tiene pecado? Se ha escrito ríos de tinta, se ha gastado miles de horas en explicar esto, y yo voy a procurar hacerlo de la forma más sencilla posible. Jesús pasó dando ejemplo. El bautismo no solo es necesario para el perdón de los pecados, sino también para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y él quiso que eso fuera visible, darnos ejemplo de cómo todos nos tenemos que poner la parte humana, la tenemos que poner a disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda inundar nuestras vidas. Es emotivo el momento, ¿verdad? Porque Juan está bautizando en el Jordán, un lugar donde el texto dice que había mucha agua, por eso bautizaba allí, porque el Jordán es un río bastante plano. Y como el bautismo era una forma de baño ritual, de baño purificación en el judaísmo, se necesitaba agua para sumergirse. No tal vez como una piscina olímpica, pero sí suficiente agua. Juan está bautizando y Jesús llega y les solicita el bautismo. El pasmo de Juan es total, ¿verdad? Porque en el fondo, resumiendo, Juan reconoce en él al Mesías. Aún así, Juan lo bautiza. Y en ese momento desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, dice el texto, que es la forma clásica en la que representamos al Espíritu Santo. Bien, fíjense el momento. Juan, del que Jesús dice que no hay nadie más grande nacido de hombre, es decir, es lo máximo, ¿verdad? Es el hombre que de repente hace algo que a los seres humanos nos cuesta toda una vida hacer y la mayoría de las veces no lo conseguimos. Reconocer que el otro es más que yo. Ya nos cuesta reconocer que los demás son iguales a nosotros. Que son menos que nosotros, eso es con facilidad. Es decir, los blancos creen que los negros son menos, los negros creen que los blancos son menos, los europeos creen que los asiáticos son menos, los asiáticos creen que los africanos son menos. Los hombres creen que son menos las mujeres que ellos, los adultos creen que los niños son menos. Siempre encontramos a los demás inferiores a nosotros. Juan toma la decisión
Así lo anuncia, de desaparecer para que el otro brille. Miren, solo eso deberíamos dedicarle meses de análisis y de estudio. Como un hombre que tiene seguidores, Juan era famoso, respetado. Herodes temía las manifestaciones de Juan. Herodes, que no temía a nadie, que era un déspota, un hombre que era de un orgullo insaciable, un pecador, le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre de Dios. Ese hombre que tiene discípulos, que es un hombre irreprochable, que es un hombre ante el que un rey tiembla, cuando ve acercarse a Jesús, sabe que su tiempo ha terminado, que él tiene que menguar para que el otro crezca. Y pronuncia esa frase palmaria, ¿verdad? Ese es el Cordero, ese es el esperado, ese es el Mesías. Por eso les propongo en esta tarde esa reflexión. ¿Cómo nos cuesta apartarnos para que otro brille? ¿Cómo nos cuesta apartarnos incluso para que brille Dios? Porque queremos brillar nosotros por encima. Queremos ser más importantes que el Creador. Queremos ser más importantes que Cristo. Queremos ser más importantes que nadie. Y no, lo que les digo no es una metáfora o un juego de palabras, es real. O sea, mi voluntad, mis decisiones, mis criterios están por encima de los de Dios. Dios me dice, yo estimo y amo a todas las criaturas, pero luego yo decido a quiénes quiere Dios y a quién no. Mi misericordia es infinita, pero luego yo decido los que se van a salvar y los que no se van a salvar. Yo amo a los pecadores con el mismo amor que a los demás, pero les tengo que dar más amor porque más lo necesitan. Pero luego yo opino que no, que los pecadores no necesitan ni tienen derecho al amor de Dios. Nosotros siempre nos ponemos por encima de Dios. Le explicamos cómo tiene que hacer las cosas. Incluso, si se fijan, mis queridos hermanos, cuando le pedimos un milagro, se lo pedimos como a nosotros nos gusta. Eso de hágase tu voluntad, eso lo decimos, pero jamás lo pensamos. Le decimos lo que tiene que hacer. Mira, a mi prima que está enferma, la vas a sanar. A mi hijo que no tiene trabajo, le vas a dar un trabajo. A mi esposo que es un rebelde, lo vas a volver manso. A mi esposa que es una poco fiel esposa, la vas a volver fidelísima. Me vas a hacer que apruebe las asignaturas de mi estudio. Me vas a solucionar mis problemas. Eso es lo que le pedimos a Dios. O sea, le decimos cómo tiene que hacer las cosas. Decidimos quién es bueno y quién es malo. Y eso, mis queridos hermanos, es jugar a ser Dios. Vivimos sospechando de los demás, sin jamás reconocer que sospechar de los demás es pecado. Porque cuando no podemos disculpar el hecho, tenemos que disculpar la intención. Cristo muere en la cruz diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No puede disculpar el hecho, lo están matando. Pero sí la intención. No son malos, solo son ignorantes, son idiotas, son tontos. Juan hace eso que es absolutamente novedoso. Se quita para que el otro brille. Le da a sus discípulos. Miren, eso lo leemos así y nos quedamos tan tranquilos. Pero eso es sobrenatural, no es natural. Que alguien renuncie a su propio éxito, a sus propios seguidores, a su propio valor social y religioso para apartarse y que brille otro.
Si esto ya es difícil de aceptar, ¿verdad? Ese desprendimiento del ego de Juan, tanta escuela por ahí de yoga y de meditación y de silencio y no sé cuántos, y despréndase usted de su yo, despréndase del ego. Miren, el ejemplo de desprenderse del ego es Juan el Bautista. No hace falta ir a la filosofía zen, ni al yoga, ni a los mantras, ni a estudios de meditación profunda. Solo hay que leer ese pasaje. Esa certeza de que yo, para ser importante, no puedo entorpecer la luz del sol. Que para que el sol brille, yo me tengo que apartar para que otros lo vean. Desprenderse del yo, del ego, de la soberbia, de la posesión de mis discípulos, mi río, mi prestigio, mi poder político y social. Político, imagínense que un rey como era Herodes le tenía miedo. Todo esto es esa gran lección que deberíamos sacar en esta tarde. Añadida otra, porque hay dos hechos que juntos son una especie de bomba. Jesús termina de ser bautizado, el Espíritu Santo ha descendido sobre él, ahí hay una epifanía, hay una manifestación, ¿verdad? Se oye la voz del cielo que dice, ese es mi Hijo amado. Pero en ese momento Jesús no se va a recorrer triunfalmente el mundo, no forma un partido político, no se crea una página de Facebook, se va al desierto. Fíjense qué curioso. Juan se aparta para que Dios brille. Jesús se va al desierto para prepararse, para tal vez también, como hombre, saber que no ha sido tentado por su ego, cosa que sí que va a suceder, porque en ese viaje al desierto vienen las tentaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que detrás de todo triunfo viene una tentación. Que Jesús acaba de recibir plenamente el Espíritu Santo. Jesús ha sido elegido delante de todos por Dios como su Hijo amado. Juan se ha apartado para que él brille, pero Jesús sabe que ese es el momento de la tentación, del orgullo, de la soberbia, del creérselo, del olvidarse de Dios para brillar él. Y se va al desierto. Pero no es que se vaya así unos días a una playa a meditar en soledad y a leer libros de Bukowski. No, no, no. Se va al desierto en Israel, que es terreno seco, pedregoso, con un calor insoportable en el verano, en el día, perdón, y un frío terrible en la noche. Polvo, sin nada que comer. Es más, el texto recuerdan que dice que ayunó durante 40 días. Jesús se prepara durante 40 días para asumir su ministerio. Nosotros, les voy a poner un ejemplo clásico. Vamos a misa apresurados, sin prepararnos para el encuentro. Llegamos tarde y si llegamos pronto nos ponemos a saludar, a charlar o a distraernos. No le dejamos tiempo a las lecturas para que ahí entren un poco en nuestra cabeza. Asistimos como espectadores, sin disfrutarlo, sin profundizar, a la consagración. Decimos las oraciones a prisa, sin vivirlas, sin profundizarlas. Nos ahorramos los silencios metiendo cantos para todo y con cualquier disculpa.
y acortando los tiempos de silencio, los tiempos de desierto. Jesús necesita 40 días de ayuno para prepararse para su misión. La palabra misa viene de misión, del envío, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos ningún tiempo, porque somos perfectos, lo hacemos todo bien. Cualquiera con 2 ideas lúcidas ya es predicador. Cualquiera con haberse leído un poco el Evangelio ya es intérprete de la Sagrada Escritura. Con asistir a los ritos somos católicos, cumplidores. ¿Qué parte es la que no hemos entendido? ¿Cómo nos gusta estar en el centro de todo? En mi tierra se dice que cómo nos gusta ser el niño en los bautizos, el novio en las bodas y el muerto en los entierros. ¿Cómo nos cuesta apartarnos para que Dios se manifieste a través de nosotros incluso a los demás? Preferimos que nos vean a nosotros. ¿Cómo nos cuesta hacer espacio para que el Espíritu Santo pueda entrar en plenitud en nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta hacer silencio, prepararnos? ¿Cómo nos cuesta quitar lo que nos estorba? El ayuno ese que hace Jesús, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser comida, puede ser de pensamientos, de lecturas, de obligaciones, para prepararnos para el encuentro. Y porque en ese periodo se está preparando y entra en esa dinámica de poderse llenar de Dios, surgen las tentaciones. Decía un profesor mío, ¿sabe por qué el demonio no nos tienta? Porque ya nos tiene. No estamos con Dios del todo. Por eso ni se preocupa. Cuando a Jesús lo ve que ya Dios lo tiene del todo, le entra la preocupación y quiere apartarlo. A Juan lo había tentado con la soberbia, ¿verdad? Tú eres el más grande, tú eres el que bautiza, tú no tienes por qué reconocer que ninguno de los que vienen a ti es más que tú, pero Juan lo había reconocido, con lo cual ahí había perdido. Jesús se va al desierto a prepararse y entonces viene el tentador y con la propia escritura tienta a Jesús. Lo tienta de soberbia, lo tienta de falta de humildad, lo tienta con el hambre, lo tienta con la fama. No sabe qué hacer para vencerle, porque sabe que está preparado. Pero Jesús se ha preparado con las renuncias, se ha preparado con esos 40 días de desierto, por eso le vence. Y le responde con lo mismo que le ataca, con la escritura. Recuerden que el demonio le cita un texto y Jesús contesta con otro texto. Ni siquiera son sus propias palabras. Son exclusivamente palabra de Dios. Este inicio de la vida pública de Jesús va a venir caracterizado por estas dos dinámicas. Una, el darnos el ejemplo haciéndose bautizar él que no lo necesita. Él que todo le creemos omnipotente porque también era Dios, se nos olvida que también era hombre. Y como hombre no era omnipotente. Por eso se tiene que preparar en el desierto. Y siendo Dios como era, también era hombre y podía pecar. Por eso lo tentó el demonio. Que no pecara es una cuestión,
pero que podía pecar era una posibilidad. Por eso el demonio lo tienta y lo va a hacer muchas más veces. Con todo ello, Jesús nos da ese ejemplo de cuando uno quiere empezar de verdad la vida en Dios. Por un lado, el ejemplo de Juan, renunciar a sí mismo. Por el otro lado, el de Jesús, humillarse como si hubiera sido un pecador sin serlo. Prepararse para esa vida de encuentro con Dios permanente en el desierto, soportar las tentaciones. Y a pesar de toda esa dinámica, seguir necesitando el resto de su vida, también apartarse en algunos momentos, retirarse al desierto para seguir cargando pilas, para seguir confortándose interiormente, para seguir llenándose de Espíritu Santo, no porque lo hubiera perdido, sino porque podemos tener la sensación de que ya no está con nosotros. El inicio de la vida pública de Jesús, sí, sucintamente, cortito, viene con esta dinámica. Las renuncias de Juan, las renuncias de Jesús. El reino de Jesús es un reino de renuncias, no de éxitos. No es de conseguir cosas, sino de renunciar a cosas. Y aquí tenemos a estos dos hombres, a Juan y a Jesús. Los dos son una renuncia permanente. Para llegar al Calvario y a través de la cruz a la gloria, hay que renunciar a muchas cosas, a la fama, al prestigio, al poder, al querer saber todo, a querer estar sano, a querer ser famoso, a querer ser rico, a creer que con mis propias fuerzas lo consigo todo. Esas son las cosas a las que hay que ir renunciando. Y en esas renuncias, en esos espacios que vamos dejando al renunciar, es cuando el Espíritu Santo nos puede ir llenando, porque vamos sacando nuestras cosas, nuestros yo. Para que, un principio de física, ¿lo recuerdan? Para que un objeto quepa en un lugar, hay que sacar primero las cosas que ocupan ese lugar. Si yo tengo una caja pues llena de arena, no podré meter piedras si no saco la arena. O una caja que la tengo llena de agua, no podré meter arena si no saco el agua. Es decir, para que nos llenemos del Espíritu Santo, para que podamos ser de verdad completados por la presencia en nuestra vida de Dios, tenemos que ir renunciando, ir sacando lastres, ir abriendo espacios, ir quitándonos nosotros para que sea Él. Ese es el gran ejemplo de Juan, quitarse de en medio para que el que los demás vean y el que brille sea Dios. Y de Jesús, saber que ser hijo de Dios no me libra de estar tentado, que ser hijo de Dios no me impide equivocarme, que ser hijo de Dios no me concede ninguna prerrogativa. Yo tengo que luchar por mi fe, por mi bondad, por la sinceridad de mi corazón, por la credibilidad de mis actos. Y tengo que encontrarme con Dios a través de mi propio esfuerzo, porque Dios viene a mi encuentro, pero yo tengo que salir al encuentro de Él. Dios viene a nuestro mundo, María, puerta del cielo, ¿verdad? Dios viene a nuestro mundo a través de María, pero nosotros tenemos que ir a su encuentro. No basta con que María haya permitido con su sí que Jesús venga a nuestras vidas. Yo también tengo que decirle el sí y como ella, vaciarme de todo yo para que también pueda ser lleno de gracia.
No es sencillo. Si fuera sencillo no tendría ningún valor o no tendría mucho mérito, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que es posible. Porque si no fuera posible, Dios no nos lo habría puesto como tarea. Jesús no nos lo habría pedido. María no lo hubiera conseguido. Es posible con la ayuda de Dios. Y de eso se trata. De que con la ayuda de Dios nosotros también podamos ser como Juan, como María, como Jesús. Ser la presencia de Dios entre los que lo necesitan por falta de fe, por falta de salud, por falta de medios económicos, por falta de alegría en sus vidas. Estamos llamados a ser luz de la luz, aportadores de luz. Nosotros no somos la lámpara, pero el Espíritu Santo es la luz que brilla en esta lámpara. Nosotros solo somos el recipiente, pero es el Espíritu Santo el que en ese recipiente da luz. Si conseguimos apartarnos como Juan para que sea Jesús quien brille, para apartarnos como María, para que sea su hijo al que le hagan caso. Recuerden que María le dice en las bodas de Canaá, haced lo que él os diga. Eso es lo que nos dice María. No haced lo que yo digo. María nos dice, haced lo que él os diga. María, puerta del cielo. Juan, el más grande entre los hombres. Y aquí Paco y cada uno de ustedes se tiene que preguntar, ¿y yo qué? Pero eso lo deciden ustedes. Ahí está en la oferta de Dios. Solo tienen que aceptarla. Espero que les sirva por lo menos para plantearse algún pequeño cambio que les permita ser más útiles, estar más cerca de Dios, no ser mejores personas, porque estoy seguro que ya lo son, pero sí ser más la visibilidad de Dios entre los hombres, sus manos, su corazón, su boca, sus pies, que a través de nuestra vida pueda brillar el que es la luz. Muchas gracias, como siempre, por haberme invitado a entrar en sus casas y en su fe, por haberme permitido compartir, pues, lo que sé que es poco y lo que vivo que es poco también, pero que Dios lo multiplica como los panes y lo hace grande. Si les parece, pasamos a las preguntas, que espero que haya alguna. Muchas gracias. Buenas tardes.